versículo 19 dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Diga conmigo: morada de Dios en el Espíritu. El propósito de ser cristianos, el propósito de ser hijos de Dios, es que sea levantado dentro de ti un edificio, que podamos en conjunto levantar un edificio no hecho de manos, eterno en el cielo, un edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Diga conmigo: para morada de Dios en el Espíritu. Dígalo otra vez: para morada de Dios en el Espíritu. Y leímos hace un momento que la iglesia está fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y el propósito de estos apóstoles y estos profetas es la edificación de un templo espiritual, no de un templo natural, sino de un templo espiritual. Entonces dice capítulo 19 y versículo 10, aquí está el apóstol Juan en medio de su arrebatamiento, o en uno de sus arrebatamientos al cielo, en el que le fue revelado el libro del Apocalipsis. Y aquí se encuentra delante de las bodas del Cordero, y está viendo las bodas del Cordero, y no puede más que caer postrado. Es tanta la belleza de lo que está viendo, es tanta la magnificencia de estas bodas, es tanta gloria lo que está sucediendo, que él ya no puede más y cae postrado delante del ángel que está revelándole estas cosas. Entonces Juan, quiero que note en qué contexto se encuentra Juan. Juan está arrebatado en el tercer cielo y está viendo toda esta cosa magnificente. El ángel está mostrando todo esto y él cae postrado delante del ángel. Y dice el versículo 10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Diga conmigo: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora quiero que note el contexto en el que el ángel está diciendo estas palabras. Las está diciendo en medio de una manifestación celestial en que Juan ha sido arrebatado al tercer cielo. Y le está diciendo Juan, en otras palabras, le está diciendo: Juan, no me adores a mí, porque todo lo que te está pasando, todo lo que estás viendo es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por tanto, adora a Dios, porque Él es el autor de toda la maravilla que te está siendo revelada. ¿Me está siguiendo? Luego, cuando hablamos de profecía, no tiene solamente que ver con soltar una palabra profética y decir: así dice el Señor, te va a suceder esto, o estas son las cosas que van a acontecer, sino que tiene que ver con la revelación de todo un ámbito celestial, y este ámbito celestial es el testimonio de Jesús. ¿Cuántos pueden ver lo que el Espíritu está tratando de decir? Amén. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Esto está siendo revelado en un ámbito celestial. Ahora, Jesús, dice la palabra,
En Efesios capítulo 1 y versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De unir en el tiempo del cumplimiento de los tiempos todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesús vino con el propósito de traer el reino de Dios. No solamente vino a traer salvación, no solamente vino a sanar nuestras enfermedades, Jesús vino con un propósito divino y fue el de traernos el reino de Dios. Para esto he sido enviado por mi Padre, para traer el reino de Dios. El reino de Dios es el cielo uniéndose otra vez a la tierra. Cuando pensamos en el cielo, la gran mayoría de nosotros tiene un concepto mental y pensamos que el cielo se encuentra allá arriba. Y levantamos nuestras oraciones y decimos: Señor, escúchame allá arriba en el cielo, mira todos los problemas que tengo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Pensamos que el cielo se encuentra allá arriba porque hemos visto demasiadas estampitas y cuadros del Renacimiento. Pero aquí dice la palabra que en Cristo Jesús se unieron en el cumplimiento de los tiempos todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Cuándo es el tiempo del cumplimiento de los tiempos? Cuando se cumple el propósito de Dios, cuando Cristo es hecho carne, cuando la simiente del Padre desciende en el vientre de María y por primera vez en el vientre de un ser humano, lo que es celestial, lo que es la vida del Padre, es unido al óvulo de María, la Virgen, y en este momento se hace un ser que es totalmente celestial y es totalmente humano. Y este es Jesús de Nazaret. En este momento es el tiempo del cumplimiento. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa, es el tiempo de la palabra que ha sido hablada, ha venido a tener un cumplimiento. Los cielos y la tierra se han unido en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que el Espíritu, el testimonio de Jesús, en Jesús se encuentran cielos y tierra. Cuando Jesús camina en la tierra, Él camina en dos dimensiones. Él camina en una dimensión celestial, viendo todas las cosas que hace el Padre. No hago nada que no vea hacer a mi Padre, no digo nada que no oiga hacer a mi Padre. Esto es el ámbito profético. Él ve hacer al Padre, Él oye decir al Padre, y esto es lo que Él hace, esto es lo que Él dice. ¿Me está siguiendo? El reino de los cielos se está manifestando continuamente en Jesús. Continuamente Jesús está viendo lo que está haciendo el Padre. O sea que lo que le estaba pasando a Juan era el pan de todos los días de Jesús cuando caminó en la tierra. Porque de Jesús, este es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Cuando Dios habla de volver una generación y hacerla profética, tiene que ver con sumergirnos con un entendimiento celestial. Tiene que ver con sumergirnos con un entendimiento que no se puede captar con la mente, sino que tiene que ser por el Espíritu. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que se necesita un fundamento de apóstoles y profetas para hacer un edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Ahora quiero que abras grandemente tu corazón. ¿Por qué usamos esta frase, abre tu corazón? Porque el corazón es la puerta del ser humano que lo conecta a su espíritu. El corazón es el centro de las decisiones del hombre. Amén. Y cuando abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu queda abierto y entonces podemos recibir verdades espirituales. El reino de Dios no se puede digerir con la mente. El reino de Dios necesariamente se tiene que entender con el espíritu. Todo ser humano es capaz de entender
el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Tú y yo somos espíritu que vinimos de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí son espíritu? Usted no tiene un espíritu, usted es un espíritu. Diga conmigo, yo soy un espíritu. Y como ser espiritual, usted tiene plena facultad de entender cosas espirituales. Aún más si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted tiene plena facultad de entender las cosas del Espíritu. Amén. Entonces Dios está haciendo una reforma alrededor de la tierra para cambiar conceptos que hemos tenido en nuestra mente, para que Dios empiece a traer conceptos espirituales que van a levantar un organismo vivo llamado la iglesia, que entrará en un poder como jamás ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Por qué la iglesia alrededor del mundo carece de tanto poder? Si Jesús vino a darnos poder, toda autoridad os he dado, sobre todo principado, potestad, sobre todo el poder del enemigo, nada os dañará. Os he dado poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para resucitar los muertos. ¿Por qué la iglesia se encuentra sin poder? ¿Por qué si dice estas señales seguirán a los que creen? Hoy tenemos millones y millones de creyentes sobre la faz de la tierra y estas señales no los siguen. ¿Por qué no los siguen? Porque tenemos estructuras mentales, tenemos estructuras alrededor del alma que van a conformar una morada espiritual que está impidiendo la manifestación del poder de Dios y de la manifestación profética, o de la manifestación de las cosas celestiales, o de la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. El hombre fue creado para tener una morada y vivir en una morada espiritual. No fuimos creados para vivir aislados, fuimos creados para vivir dentro de una morada espiritual. Cuando Dios creó al primer hombre, cuando creó a Adán y a su mujer, los creó en el paraíso y ellos tenían plena facultad de ver el mundo espiritual y ver el mundo natural. Adán podía con toda claridad caminar en el fresco de la tarde con Dios, podía con toda claridad ver el santo monte de Dios, podía ver los árboles espirituales, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, amén, sus vestiduras espirituales, y al mismo tiempo podía ver el mundo natural, podía ver los animales, podía ver los árboles frutales. Se movía en dos dimensiones. Adán se movía en una dimensión espiritual y en una dimensión natural. Jesús, el segundo Adán, se movía en una dimensión espiritual y en una dimensión natural. Fuimos creados por Dios para movernos en estas dos dimensiones. El hombre fue creado a imagen de Dios y es la imagen de Dios la que nos da la facultad de ver y oír el reino de Dios. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, perdió la imagen de Dios. Hoy oímos muchas predicaciones que dicen nosotros somos hechos a imagen de Dios. No, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Adán fue hecho a imagen de Dios. Nosotros tenemos que recuperar la imagen de Dios. ¿O no dice el libro de los Efesios, el segundo libro de los Corintios, capítulo 3, que dice donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios por el Espíritu de Dios. Si necesitamos ser transformados a su imagen, quiere decir que perdimos su imagen y que necesitamos ir recuperando la imagen. El apóstol Pablo decía: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego pensar que porque simplemente digo una oración en el altar ya tengo todo lo que pertenece al cielo dentro de mí es un error. Tenemos la promesa de cosas extraordinarias, tenemos la simiente divina dentro de nosotros, pero necesitamos entrar en la posesión de nuestra herencia, en la posesión de lo que realmente Jesús conquistó para nosotros. ¿Y qué es lo que Él conquistó para nosotros? El reino de Dios volviendo a la tierra.
Muchas veces oímos decir que Jesús vendrá a reinar en el futuro. Una de las mentiras más grandes que el diablo tiene sobre la iglesia de hoy es que todo lo ponemos en el futuro. En el futuro vamos a gobernar con Cristo. En el futuro se va a manifestar Jesús. En el futuro todo va a ser maravilloso. Y mientras tanto, aquí vivimos miserablemente, aquí seguimos en medio de 50 tribulaciones, aquí seguimos viviendo con todos nuestros pesares, igual o peor que antes. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? El reino de Dios, Jesús no dio su vida para traer el reino de Dios en un futuro lejano y que tú y yo viviéramos una vida miserable durante toda nuestra existencia, esperando que quizás tal vez un pequeño milagro se manifieste en nuestra vida. Eso no es el reino de Dios y eso no fue la misión conquistada por la cruz del Calvario. Jesús murió en una forma terrible para traernos el reino de Dios, y cuando Él viene a traer, Él dice: si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, es que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en medio de vosotros. Aleluya. Si Jesús dijo: a esto he venido a traer el reino de mi Padre, ¿cuántos saben que Jesús no fracasó en su misión? Sin embargo, de alguna manera pensamos equivocadamente que como que esa misión se cumplió a medias, y entonces a medias como que trajo un reino que no lo podemos percibir muy bien, pero a lo mejor quizás en un futuro vamos a entrar en una dimensión gloriosa, o a lo mejor vamos a ser llevados en un rapto para no tener que pasar aquí ninguna penalidad. Pero mientras esas cosas suceden, entonces vamos a seguir viviendo en nuestros mismos problemas. Esa mentalidad es una morada espiritual. Es una morada que no te permite avanzar en la sobrenaturalidad de Dios. Estamos pensando y decimos tantas cosas que simplemente las decimos de la boca para afuera, pero que carecen de sustancia o que mismos son una mentira. Por ejemplo, decimos: nos vemos en la iglesia el domingo, nos encontramos a las 9 de la mañana en el templo. ¿Cuántos hemos dicho este tipo de frases? Todos, amén. Y nos damos cita y pensamos que este es el templo. En nuestras teologías enseñamos: no, esto no es el templo es el creyente. Pero en nuestra habla común decimos: nos vemos en el templo. Parece mentira, pero en nuestro subconsciente algo sigue diciendo que este es el templo. Y mientras nosotros sigamos hablando de esa manera, en nuestro subconsciente jamás va a haber el cambio que diga: no, este no es un templo, esto es un auditorio. Yo soy el templo del Dios viviente. Porque si pensamos que este es el templo, nos encontramos con un cristianismo que vive 6 días a la semana una mentira, y viene y se pone una máscara dominguera el domingo para entrar al santuario de Dios. Ese no es el reino de Dios. Eso es un pensamiento babilónico. Eso es un pensamiento caído. Amén. Y esto es un pensamiento que venimos arrastrando. La gran mayoría de los que venimos de Latinoamérica venimos arrastrando todo eso de un pensamiento romano. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Estas estructuras las venimos cargando desde que nacemos y van conformando una morada. Nuestra morada, dije en un principio que el hombre fue creado para vivir en una morada espiritual. El Edén era la morada que Dios preparó y puso Dios al hombre en el jardín del Edén. Y en este jardín del Edén, donde estaba toda la presencia de Dios, era la morada en la que él vivía. En esta morada todo era satisfecho. Él era perfectamente feliz, no tenía necesidad de nada, no se enfermaba, tenía vida eterna, tenía todo lo que necesitaba, vivía en plenitud. Cuando el hombre cae en pecado, pierde su morada espiritual y pierde la imagen de Dios. Amén. A partir de ese momento, el alma que fue creada para vivir en una morada espiritual necesita desesperadamente encontrar un sustituto a esa morada, y el diablo aparece dándole la opción.
Y el diablo va a crear una morada mentirosa alrededor nuestro, una morada que va a constituirse en una forma de pensamiento, que va a constituirse en una forma de actuar, que va a determinar qué hacemos, cómo pensamos, qué éxito tenemos. Yo puedo saber la morada de cada persona simplemente con ver el tipo de vida que están viviendo. Decimos, somos hijos del Rey Altísimo, somos reyes y sacerdotes, pero vemos una cantidad de gente que vive en moradas de derrota, que vive en moradas de temor, que vive en moradas de escasez, que vive en moradas de limitaciones, que vive en moradas de tormento. Esta morada te va acompañando a donde quiera que tú vas, y esta morada no es la morada de Dios. Decía el rey David, prefiero estar un día en tus atrios que morar en las moradas de maldad. Las moradas de maldad es toda morada que no es el Espíritu de Dios. Jesús dijo, necesito establecer apóstoles y profetas, porque la forma en que mi iglesia va a ser verídicamente mi cuerpo, en que van a manifestar verídicamente quién soy yo, es que tengan un fundamento y que sean edificados como morada de Dios en el Espíritu. Porque si son morada de Dios en el Espíritu, entonces todas las cosas van a cambiar. ¿Me está siguiendo? Ven conmigo a Juan capítulo 14. Entonces Dios ha empezado una reforma de pensamiento, una reforma de muchas teologías y pensamientos que no nos permiten avanzar, y Dios necesariamente las necesita cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios a eso. Yo le digo a Dios, yo no quiero nada, Señor, que esté en mi vida, que me aparte de tu gloria, que me llene de limitaciones. ¿Yo para qué quiero eso en mi vida? Por más teológicamente correcto o incorrecto más bien que esté una doctrina, si esa doctrina no me está dejando avanzar a la gloria de Dios, tengo que revisar mis doctrinas. Aleluya. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Dije hace un momento, el diablo, su preocupación número uno es que todo lo veamos en el futuro. En el futuro. Seguro cuando se manifieste la segunda venida de Cristo, entonces me voy a ir a una morada celestial que es como una mansión en Beverly Hills. Y la gente vive esperando el momento en que me voy a morir, porque cuando yo me muera, entonces voy a entrar a mi mansión celestial. Y hasta le hacemos coritos y cantamos a nuestra mansión celestial para cuando yo me muera. El reino de Dios, Jesús no padeció en la forma que padeció. Jesús no se hizo carne para que viviéramos una vida miserable toda nuestra existencia, esperando una mansión celestial que se va a manifestar el día de nuestra muerte. Jesús vino a traer el reino de Dios. El reino de Dios descendió. El reino de Dios está en medio de nosotros. Jesús no falló. Jesús no falló en su misión. Él vino a traer el reino de Dios. Y si me fuere, volveré otra vez. Y Él volvió de entre los muertos. Y Él preparó morada. Y Él unió los cielos y la tierra. Están unidos ahora en Cristo Jesús, para que donde Él está, nosotros estamos con Él. ¿En dónde? En una morada espiritual. ¿Cómo tiene que crecer el edificio? Tiene que crecer, diga conmigo, crecer. No es automático,
porque en este siglo XXI todo lo queremos automático. Ya, hizo la morada, ¡pah!, ya está la morada. No. Edificar es un verbo que significa todo un proceso de planificación, de edificación, de planeación, de trabajo para lograr un edificio. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que la morada de Dios en el Espíritu es lo que tenemos que ser nosotros. Ahora dice, yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si yo pienso que Jesús está sentado a la diestra del Padre, la Biblia está diciendo que yo estoy sentado con Él a la diestra del Padre. Si es que tengo la morada de Dios. Si no tengo la morada de Dios, tengo la morada de maldad. Ahora vamos a ver cómo está esta morada. Porque a veces decimos cosas porque queremos cristianitos de microondas, pero Dios no quiere cristianitos de microondas. Dios quiere gente preparada para Él. Aleluya. Entonces dice, versículo 21 del capítulo 14 de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora quiero que note que la morada de Dios no empieza cuando usted dice: Jesús, Jesús, ven a vivir en mi corazón. Porque hoy en nuestros cristianismos de microondas queremos que todo pase en un abrir y cerrar de ojos. Dice: el que me ama, ¿qué dice la palabra? Guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y entonces, una vez probado que esta persona me ama y que esta persona ha guardado mi palabra, entonces mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Me está siguiendo? Hoy queremos, en nuestro cristianismo de microondas, que una persona que vive en adulterio, que una persona que está pegada a la pornografía, que una persona que vive en mentira, que una persona que roba a su compañero, le decimos: no, pues tú eres el templo del Dios viviente, eres la morada del Dios Altísimo. No, esa persona es un adúltero, esa persona es un fornicario, esa persona es un perverso sexualmente, es un mentiroso, es un ladrón. En la Biblia no hay un solo apóstol que llame gente en la práctica de pecado un hijo de Dios, porque hay una diferencia muy grande entre pecado, en la práctica del pecado, pecado de muerte, pecado que mata el alma, e inmadurez. Y todos podemos cometer inmadureces, todos podemos cometer niñerías, todos podemos cometer carnalidades porque vamos creciendo. Pero ¿cuántos saben que hay una gran diferencia entre decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, carnales, y estar en un adulterio viviendo? Usted puede ver una diferencia, yo sí la veo, y los apóstoles también la ven. Y dice: nadie que sea fornicario o adúltero o mentiroso o ladrón entrará en el reino de los cielos. Nadie. Y usted no encuentra una sola escritura, apostólicamente hablando, que alguien que practique el pecado sea llamado hijo de Dios. Dios está sacudiendo la iglesia, y tengo que decir cosas que el Espíritu me está diciendo que diga, porque el corazón del Señor es santificar su iglesia. El corazón del Señor es hacer del que no es iglesia que sea iglesia, del que está caminando mal que empiece a caminar bien, del que no está viviendo en la manifestación de la gloria que entre a vivir en la manifestación de la gloria. Porque no sirve de nada soltar promesas a diestra y a siniestra. Oh, mi hermano, Dios te quiere bendecir y tu vida está totalmente hundida en el pecado. Pues no, Dios no te quiere bendecir, discúlpame.
Dios te quiere enderezar. Y tu bendición es que Él te corrija y que Él te enderece y que Él te traiga a su camino. Esa es la bendición. Entonces hay una diferencia entre tener la presencia de Dios y tener la morada de Dios. Jesús estuvo aquí en la tierra y los hombres tenían la presencia de Jesús en medio de ellos. Pero Él decía: no tengo dónde recostar mi cabeza. Y tú puedes tener la presencia de Dios dentro de ti y sin embargo no tener la morada de Dios. Jesús puede estar diciendo dentro de ti: estoy dentro de ti como un errante, no tengo dónde reposar mi cabeza, no hay nada edificado adentro de ti, veo ruinas adentro de ti. ¿No dice la palabra: este es el fundamento, Jesucristo, y sobre este fundamento vea cada uno cómo sobreedifica? Fíjese que la responsabilidad no está en el apóstol ni en el pastor, está en cada uno. Vea cada uno cómo sobreedificó, porque la obra de cada uno será probada por el fuego. Amén. Entonces Dios dice: yo estoy viendo cómo tú estás edificando, cómo tú no estás edificando. Ay, no, hermano, es que yo voy al domingo todo el tiempo, todos los domingos estoy ahí. No, es que yo soy diaconisa en mi iglesia. No, es que yo sirvo en el ministerio de los niños. Y el Señor dice: sí, qué maravilloso que hagas todas esas cosas, pero no veo un edificio espiritual dentro de ti. No hay piedras espirituales adentro de ti. No hay fundamentos del Espíritu dentro de ti. No pasas tiempo en mi presencia para que la morada se vaya formando dentro de ti. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿por qué es importante tener la morada? Dije hace un momento, estamos pensando que Cristo cuando se manifieste, eso es cuando el Señor venga en su segunda venida, entonces Él se va a manifestar. Mientras tanto, Él no se va a manifestar, que era su error. El Señor se manifiesta a su iglesia todos los días. Dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que se va a manifestar o que no se va a manifestar? Que se va a manifestar. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor dice: te voy a decir cómo me voy a manifestar. Me voy a manifestar haciendo una morada con ellos. Que la morada que yo fui a edificar, vendré otra vez a mí mismo, me tomaré, para que donde yo estoy al lado de mi Padre, para que donde yo estoy en lugares celestiales, para que donde yo estoy en el ámbito invisible y profético del reino de Dios, vosotros también estéis. Mira esta escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo se va a manifestar Jesús? Aquí dice: cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En esto me manifestaré, en que el Padre y yo vendremos y haremos morada en aquellos que guardan mi palabra. Jesús oró al Padre, dice Juan capítulo 17. Y este es uno de los fundamentos espirituales más importantes que tiene la Escritura. Muchas personas piensan que esta Escritura no se ha cumplido porque no vemos una unidad en las denominaciones. Pero este capítulo no se refiere a la unidad de las denominaciones, sino que lo vamos a ver espiritualmente, qué es lo que significa. Dice, versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y ahora va a decir en qué radica esa unidad.
como tú, oh Padre, en mí. Tú, oh Padre, en mí. Está hablando de una unidad de espíritu entre el Padre y Jesús. Padre, que ellos sean uno, y va a explicar cómo es esa unidad, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿De qué manera? Así como nosotros somos uno. Tú en mí, oh Padre, y yo en ti. Dice la palabra del Señor que el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. El Evangelio empieza, y el poder del Evangelio empieza, y si leemos el principio de este capítulo, empieza, dice: tú me has dado el poder para dar la vida eterna. Y la vida eterna, mi hermano, no es vida que no muere. A veces pensamos vamos a tener vida eterna, esto significa que no vamos a morir. Vida eterna no significa que no vamos a morir. Vida eterna significa la vida que vino de la eternidad. La vida del Padre es plantada en el espíritu del hombre. El verdadero evangelio, el evangelio que salva, el evangelio que trae el reino de Dios a la tierra, es cuando el espíritu de Dios y el espíritu del hombre se unen, se hace una fusión de dos espíritus y se vuelven un solo espíritu. El que se ha unido con Jesús, un espíritu es con él. Padre, yo oro para que ellos sean uno en nosotros. ¿De qué manera? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así que ellos sean uno en nosotros. Porque cuando ellos sean uno en ti, oh Padre, en Jesucristo, entonces el mundo va a ver un testimonio poderosísimo de quién es el Hijo de Dios hecho carne en cada uno de nosotros. La búsqueda del Espíritu no es que tantos versículos me voy a aprender. Dice la palabra, Pedro escribió, dice: ansiad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis. Amén. Estamos hablando de crecer como un edificio en el Espíritu. Ahora, ¿a qué palabra se refería Pedro? Si los cristianos no tenían acceso a Biblias. Los cristianos de esa época, a quien Pedro les escribió, jamás quizás tuvieron un rollo en sus manos en toda su existencia. Pedro no podía estar diciendo: ansiad como niños recién nacidos. La palabra, hermanitos queridos, el próximo domingo vamos a estudiar la epístola a los Colosenses, y el otro domingo vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, porque no se habían escrito. Los rabinos muy ricos tenían acceso a algunos rollos. Cuando el Evangelio empieza a crecer por todos los confines de la tierra, no salieron los apóstoles con toneladas de rollos. El pobre Pablo llevaba un rollito que tuvo que escribir: por favor, mándenme el rollo, porque ya llevo mucho tiempo sin mi rollo. O sea que no eran rolleros. Es un chiste mexicano para que se rían, está muy serio. Entonces, si Pedro está diciendo: ansiad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, ¿cuál es esa palabra? Si ellos no tienen acceso a la palabra que nosotros tenemos acceso. ¿Cuál es la palabra de Dios no adulterada? La palabra del reino, la palabra que el Espíritu habla, el Espíritu del hombre. Porque no hay posibilidad de ser iglesia de Jesucristo si no somos una iglesia profética. Hermana, es que
A mí me han enseñado que ya Dios no habla al hombre. No me digas, qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes pueden oír con toda claridad la voz del diablo? Puede levantar su mano tranquilamente, porque todos podemos oír la voz del diablo. Usted puede oír la voz de la enfermedad, la voz de la intimidación, la voz de la tentación, la voz de la ira, la voz de los celos, la voz del rencor. ¿Aló? Levante su manita y diga: yo oigo con toda claridad la voz del diablo. Ahora le voy a hacer una pregunta: ¿será la voluntad de Dios que la iglesia de Jesucristo pueda oír con toda claridad la voz del diablo y no pueda oír la voz de Jesucristo? Entonces, necesariamente, si usted puede oír con tanta nitidez la voz del diablo, es indispensable para el autor de la iglesia, el diseñador del máximo diseño celestial, que usted pueda oír con toda perfección la voz del Padre. Porque la única forma en que vas a crecer espiritualmente es oyendo la voz en tu espíritu. Porque la única palabra no adulterada es la que escuchas en la quietud de tu espíritu, cuando el Señor se manifiesta a ti y te da la palabra de revelación que tú necesitas, te da la palabra de ánimo, viene esa palabra de consejo que necesitas, viene esa palabra de sabiduría que tú necesitas. Ansiad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque lo que tienes aquí, mi hermano, ya fue adulterado. No fue escrito en español ni fue escrito en inglés, fue escrito en hebreo, y del hebreo fue traducido al griego, y del griego fue traducido al español o al inglés. Ya hay una adulteración, y por eso tenemos que andar con los diccionarios griegos y hebreos, porque la palabra significa. ¿Me está siguiendo? Pero hay una palabra que no es adulterada. Hay una palabra que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Aleluya. Y esa palabra se manifiesta, y esta es la misión del Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para hacer la morada de Dios en nuestro espíritu. Cuando Dios le habló a los discípulos y les dijo: esperad la promesa del Espíritu Santo, y les había dicho anteriormente: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. En aquel entonces creían que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas, y os terminará de enseñar lo que yo os he enseñado. Esta es palabra de Dios. Esto fue hablado por el cielo, esto fue hablado por Jesucristo. Yo enviaré mi Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. Esto es palabra no adulterada. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús envió a los 12 y envió a los 70 discípulos, les dijo: id y predicad, el reino de Dios se ha acercado. Y haciendo esto, sanad a los enfermos, echad fuera demonios, limpiad a los leprosos, resucitad los muertos. ¿Bajo qué autoridad sanaba a los enfermos, echaban fuera demonios y resucitaban los muertos, si no había venido el Espíritu Santo de la promesa? No, tenían una medida del Espíritu Santo. Tenían una medida del Espíritu Santo que les daba facultad de hacer las obras de Dios. Cuando Jesús resucita de los muertos, se aparece delante de sus discípulos y dice en Juan capítulo 20 que Él sopla su espíritu sobre los discípulos y dice: ahora os doy potestad para remitir el pecado y para retener el pecado. A quien se lo remitieres les perdonado, a quien se lo retuvieres les es retenido. Y sopló en ellos el Espíritu Santo. Entonces ya tenían autoridad para resucitar los muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, para perdonar pecados. Y entonces les dice: ahora esperad la promesa del Espíritu Santo, porque cuando haya venido el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos en todo Jerusalén, en todo Judea, en todo Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Qué poder estaban esperando? Si ya resucitaban los muertos, ya echaban fuera demonios, ya sanaban los enfermos y limpiaban a los leprosos, ya perdonaban los pecados. ¿Cuál era la ansiedad de esperar la promesa? ¿Por qué dijo Jesús: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? ¿Por qué era tan interesante que recibieran poder si ya resucitaban los muertos? ¿Aló? Porque hay un poder mayor que resucitar los muertos, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, limpiar a los leprosos y perdonar a los pecados. ¿Sabes cuál es ese poder mayor? El único poder que te hace testigo. ¿Y sabes lo que te hace testigo? Ver y oír el reino de Dios. Ver y oír el reino de Dios. Nadie califica para testigo si no puede ver y oír un hecho. Si tú eres llamado a una corte como testigo y te pregunta el juez: ¿y usted qué vio? Ah, no, yo no vi nada. Bueno, pero ¿qué oyó? Ah, no, yo no oí nada. ¿Cuántos saben que usted no califica para testigo? Sanar enfermos, resucitar los muertos, echar fuera demonios no te califica como testigo. Lo único que te califica para testigo es ver y oír el reino invisible de Dios. Para que esto suceda, tiene que manifestarse Él en ti. El que guarda mis mandamientos no son gravosos. El que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a Él. Yo me manifestaré a Él. Mi morada se manifestará en Él. El Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Mi espíritu se fundirá con su espíritu y habrá una unidad entre el Espíritu de Dios y el espíritu de esa persona, que hará que Jesús se manifieste y el mundo crea que esa persona es un hijo de Dios. Conformarnos, dale un aplauso si se lo vas a dar. Conformarnos con un evangelio de trataditos. Vamos a evangelizar con trataditos. Pasó a la historia, porque nunca fue diseño de Dios. Fue el diseño de las mentes y los corazones hermosos de mucha gente que quisieron poner en las manos un sustituto al poder de Dios, para que gente que no se atreve a abrir la boca y evangelizar el poder de Jesucristo, porque no tienen relación con Jesús. Esta es la razón por la cual no salen a predicar. Porque cuando Jesús te invade, cuando Jesús te habla, cuando estás lleno de Jesús, no te puedes quedar quieto. Tienes que salir a hablar el testimonio de Jesús. Tienes que salir a contar cuán grandes cosas Él ha hecho con tu vida. Tienes que salir a contar la palabra revelada. No puedes salir y tener a Jesús dentro de ti sin tener la compasión de Jesucristo dentro de ti. Es un poder que vibra dentro de ti. Es un poder que te levanta de noche. Es un poder que te levanta de la silla. Es un poder que te saca de la calle a la calle. Es un poder que abre tu boca sin necesidad de tratados ni de manuales. Es el poder de Dios, de una iglesia viviente, poderosa, de alguien que se ha unido a Jesucristo y ha sido redimido por su Espíritu. Santo, santo, me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora, no profetizó Joel y dijo:
y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Oh. Y mis jóvenes verán visiones, y mis ancianos soñarán sueños, y de cierto mis siervos y mis siervas profetizarán. No dice derramaré de mi espíritu y todos se sacudirán y hablarán lenguas angélicas. No dice eso. Ahora, no estoy en contra de sacudirse y hablar lenguas angélicas. Esos son pequeños dones, salpicadita del cielo, migajitas que caen del cielo. Pero no es el bautizo de espíritu. El bautizo viene a ser la morada de Dios, viene a ser la manifestación de Dios. El Espíritu Santo es necesariamente profético. No existe tal cosa como un Espíritu Santo hablador en lenguas que no sabe profetizar. Hola. No existe. No, hermana, es que yo, mire, hablo diversos géneros de lenguas. Pero a ver, hermana, profetízame, ¿qué dice el Señor? Ah, no, pues yo no puedo oír a Dios. Pues tendrás muchos géneros de lenguas, amada. Gloria a Dios por tus migajitas que te están cayendo del cielo. El Señor viene a traerte algo mayor. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es necesariamente profético. Ahora, cometemos tantos errores en nuestro lenguaje evangélico, así como nos vemos en el templo el domingo. Otro que cometemos, terrible: ay, Señor, haz descender tu gloria. Y estamos esperando como que venga un fuego revolvente el domingo. Vamos a ayunar, pastor, 40 días de ayuno para que baje la gloria de Dios. Y está en todo el mundo la gloria, la gloria. Haz descender tu gloria, Señor. Te tengo malísimas noticias. No va a descender la gloria. ¿Sabes por qué? Porque la gloria ya descendió y llena toda la tierra. No cantan los ángeles cuando los ve Isaías. Y Isaías ve el trono de Dios y los ángeles cantando y dicen: gloria a Dios en las alturas. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Jesucristo ascendió del infierno, dice la palabra en Efesios, que fue llenándolo todo. Y todo, desde el infierno hasta el tercer cielo, todo se llenó de la gloria del Hijo de Dios resucitado. No tienes que ayunar 40 días para que descienda la gloria de Dios, mi hermano. Porque al hacer estas cosas estamos insultando a Dios. Te voy a decir por qué estamos insultando a Dios. Porque Cristo, en toda su gloria, es el que vino a morar dentro de ti. No hay un Cristo, pero es nuestra mentalidad romana. Porque venimos arrastrando una mentalidad romana, una morada de maldad. Y pensamos que arriba hay un Cristo glorioso, majestuoso, tu trono rodeado de luz. Y aquí yo, pobre de mí, hermana, con mis aflicciones y mis demonios, pobrecito de mí. Usted no sabe, hermana, las cosas que a mí me pasan. ¿Cuándo van a hacer otro congreso de mujeres? Porque tengo que seguir llorando en los congresos de mujeres. ¿Será que hay un Cristo arriba lleno de gloria y un Cristo inferior que no puede hacer las obras dentro de ti?
Pero la gran mayoría de la gente es lo que vive. Viven pensando en un Dios majestuoso, en un Jesús lleno de su gloria y arriba, pero que no es suficiente para siquiera sanar tu enfermedad y te estás llenando de píldoras. Y la televisión americana todavía se encarga de que te metas más píldoras. Porque el 40% de los anuncios de la televisión tienen que ver con drogas. Y si no te has dado cuenta, es un espíritu territorial. Ay, ya me dolió aquí. Ya anunciaron en la televisión otra píldora, y otra píldora, y otra píldora, y otra píldora. Ya se murió el hermano. ¿De qué se murió? Pues de tanta píldora. No, hermana, es que a mí Dios no me sana. Padre, yo clamo. Si supieras, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan, que puedan entender la unidad del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Porque cuando te unes a Jesucristo, cuando tu espíritu se fusiona con Cristo lleno de la gloria, no con un Cristo menor, sino con el mismo Cristo que está sentado en las alturas, ese es el que viene a tu espíritu, ese es el que viene con el Padre a hacer morada a tu espíritu, a fundir tu espíritu con el espíritu de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No Cristo arriba en las alturas y tú abajo con un Cristo menor. Derrama tu espíritu, Señor. Oh Dios, derrama. Vamos a hacer un canto nuevo. Derrama tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu. ¿No dice la Escritura? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya vino el Espíritu Santo. Ya se derramó el Espíritu Santo. ¿Se derramó sobre quién? Sobre toda carne. 120 fueron sensibles. Ojo, 120 fueron sensibles. El Espíritu Santo lleva más de 2000 años llenando la tierra. No tiene que derramarse el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tan lejos de ti como tu respiración. Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, así ellos en nosotros. Porque si ellos son uno, tu espíritu, mi espíritu, unido al de ellos, entonces algo se manifestará en ellos, yo me manifestaré en ellos y el mundo creerá que tú me enviaste. Hoy el mundo no cree que Jesús fue enviado. Hoy están corriendo tras las filosofías de la nueva era, tras las filosofías ocultistas, porque la iglesia es el organismo espiritual que está más enfermo sobre la faz de la tierra. Hello. Invita a Benny Hinn, a Cash Luna, a una cruzada. No hay lugar para los inconversos. Está lleno de cristianos enfermos. Entonces queremos predicarle a un mundo perdido. No, es que Cristo me cambió la vida. Y te dicen, pero ¿cómo? Si estás todo endeudado. ¿Pero cómo? Mira nomás cómo vives. La casa toda mugrosa. Mira nomás cómo vives. Estás todo enfermo. ¿Creerá el mundo que Jesús fue enviado a una iglesia intelectual, a una iglesia cuya morada son las moradas de maldad, a una iglesia que no ha sobreedificado la morada de Dios? Ahora, cuando tienes la morada de Dios, cuando has perseguido unir tu espíritu con el espíritu de Dios, cuando tu anhelo mayor en la tierra
es que tu espíritu se vaya fundiendo más y más. En Estados Unidos predican tanta prosperidad. ¿Sabes cuál es la mayor prosperidad? Que lo celestial se vaya fundiendo en tu espíritu. Eso es la prosperidad. Porque cuando lo celestial se manifiesta en tu espíritu, mi hermano, atrae así todas las cosas. Ponemos muy religiosamente las Biblias abiertas en el Salmo 91. El que mora, me gusta más la versión inglesa, que es más apegada a la original en ese versículo. Dice, He that dwells in the secret place of the Most High. El que mora en el lugar secreto del Altísimo. La morada. El que mora ahí. El que mora en la presencia. El que ha edificado la morada. El que ha edificado la unidad del Espíritu. Amén. El que mora bajo la sombra de sus alas, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el mal no tocará tu morada. Plaga ni pestilencia nocturna tocarán tu morada. Enemigo que de noche venga no podrá tocar tu morada. Terror nocturno, ese es el favorito de Estados Unidos. Terror nocturno no tocará tu morada, porque has hecho al Altísimo tu habitación. Ahora estoy haciendo gran énfasis en la diferencia entre decir, Jesús, ven a vivir dentro de mí, y tú morar en Él. Estoy haciendo gran énfasis entre decir una oración religiosa sin vida en una gran mayoría de los casos y establecer la morada de Dios dentro de ti. En noviembre del año pasado fuimos a un lugar que se llama el Salar de Uyuni, en Bolivia. Es uno de los salares más grandes del mundo, es como un desierto de sal. Y no sabíamos que en ese desierto se pierden cerca de 1,000 personas al año. Es un lugar como el Triángulo de las Bermudas, y se vuelven locas las brújulas, y los relojes no funcionan, los celulares no funcionan, nada funciona. Y nos metimos 6 apóstoles y profetas al salar, y en medio del salar se atascó el carro y quedamos perdidos en el salar por 3 días, con vientos que bajaban hasta 20 grados bajo cero. Estoy hablando de una altura de 4,000 metros, o sea 12,000 pies de altura, donde no hay nada que detenga el viento, vientos huracanados, mi hermano, 20 grados bajo cero que matan en menos de 1 hora. Y estábamos perdidos, no podíamos sacar el carro, no había forma de decirle a nadie. Bolivia no es los Estados Unidos, que tienen un récord y si no llegan los turistas mandan un helicóptero a ver dónde quedaron los perdidos. Te moriste en Bolivia y ahí te quedaste. Y llegó la noche, era prácticamente luna nueva, no estábamos preparados para el frío. Yo tenía una chamarra, mi esposo no tenía nada. Nos tuvimos que cubrir los dos con una sola chamarra. Tomamos autoridad sobre el viento, dijimos, tenemos poder de Dios. Y ordenamos al viento que cese. Y el viento cesó. Y ordenamos a la temperatura que empezara a subir. Y en vez de estar a 20 grados bajo cero, estuvimos a unos 2 o 3 grados bajo cero. Y esa noche
en un lugar terriblemente de muerte, donde te acosaba todo tipo de espíritus de muerte, donde nadie sabía dónde estábamos, tirados en el desierto. Yo sabía una cosa, yo sabía que yo tenía mi morada en el Altísimo. Y cerré mis ojos y le dije: Señor, yo solamente sé una cosa, que yo moro en el lugar secreto del Altísimo. Yo te he hecho mi habitación. Y empecé a sentir la habitación de Dios. Y pasó la noche, mi hermano, te puedo decir que aún con 3 grados bajo cero, no pasamos frío, mi esposo y yo. En 3 días que estuvimos perdidos, mi hermano, vimos la mano poderosa de Dios. El mal no tocó la morada de nosotros. Fuimos encontrados por la mano gloriosa de Dios. 1000 personas se pierden al año. Y qué maravilloso en una circunstancia de muerte saber que sabes que has edificado correctamente. Saber que sabes que la voz del Altísimo está sustentándote. Saber que sabes que la voz del Altísimo sale de tu boca para hacer cambios, para movilizar ángeles. Saber que sabes que el mal no tocará. Estamos tan acostumbrados a decir cosas. Aprenda a proclamar la palabra. No es lo que proclamamos, no son los versículos abiertos en la mesilla de noche, no es la palabra que sale de nuestra boca la que tiene el poder, sino desde qué posición espiritual la estamos diciendo. Lo voy a repetir. No es lo que decimos, no es lo que proclamamos en el nombre de Jesús, sino desde qué posición espiritual lo estás diciendo. Porque ni aún el nombre de Jesús tiene poder en todos los casos. ¿Qué herejía está diciendo, hermana? ¿Cómo que el nombre de Jesús, de Yeshua, no tiene poder? No, no tiene poder. ¿Se acuerda de los hijos de Esquiva cuando echaron fuera el demonio? Y dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Era el buen Jesús? No era otro Jesús, era el Jesús verdadero. En el nombre de Jesús que predica Pablo te ordenamos que salgas. Y los demonios se echaron encima de ellos y los desnudaron y salieron corriendo ellos. ¿Tuvo poder el nombre de Jesús? No. ¿Por qué? Porque no provenía del Espíritu de Jesús en ellos. ¿Aló? Es que soy el templo de Dios. No, eso no tiene ningún poder a menos que seas el templo de Dios. Soy la morada de Dios en el Altísimo. Si no eres, si no has edificado, Jesús está en ti y está diciendo: no tengo dónde recostar mi cabeza. Veo espinos en esta casa espiritual. No hay lugar preparado para mí. Está lleno de piedras afiladas. Está lleno de cosas que lastiman. No tengo dónde recostar mi cabeza. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.